Ecuador, Estados Unidos, Sí, Guatemala, yo creo República que yo Dominicana, subiría un poco la Bolivia, cámara. Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen Ay. cada día. Ay, no sé. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Bienvenidos a esta nueva edición de Enlace Sudamericano e Iberoamericano, porque somos dos podcasts hermanos. Y en este caso, desde Prensa Mercosur, me han felicitado por el invitado, y eso no suele ser muy común, porque vamos a hablar de innovación, de futuro, y ese futuro que hoy ya no espera, ese futuro que debe construirse. Y hoy, desde cada casa en los oyentes y en la audiencia, desde cada lugar donde estén nuestros escuchantes, nos vamos a detener a observar una Iberoamérica que transforma, que innova a ambos lados del Atlántico. Hoy tenemos con nosotros a don José Gómez Barrutia. Josu para los amigos, porque es nacido en Éibar, criado en La Rioja, y a partir de los 11 años vive en Sevilla, aunque es un ciudadano del mundo, porque nos encontramos con el presidente, nada más y nada menos, siendo tan joven, con el presidente de la Asociación Internacional de Startups, o sea, de empresas que son estrellas crecientes, empresas en general de alcance tecnológicos, y que cuando crecen lo suficiente se transforman en lo que llamaríamos un unicornio, o sea, empresas pequeñas y medianas que alcanzan una facturación de más de 1.000 millones, y nos corregirá, como experto que es, Josu Gómez Barrutia. Hoy vamos a trazar el rumbo y entender dónde camina este ecosistema de innovación, de talento, de creatividad. Y tenemos, sin duda, desde mi humilde punto de vista, a uno de los mejores para enseñarnos por dónde va el emprendimiento, la inversión, y con una mente lúcida, por lo que he seguido en Internet, y dinámica. Hablar de su currículum creo que vamos a hacerlo durante este programa. Solo señalar que también es el CEO, llamemos el jefazo, ¿no?, de la red de Business Market, que hablaremos con el doctor Gómez de esto. Y es un referente de innovación. Yo aquí estoy leyendo y me asombra cómo pude haber conseguido desarrollar el talento desde una vocación docente, es doctor y profesor, y esta combinación de academia, de teoría, con la pasión de emprendedor, y que sobre todo encardina en la administración local, en los territorios, esencialmente de las ciudades medianas, toma posición desde el ámbito también de la sostenibilidad. Creo que produce un ecosistema que abarca la mayor de nuestra proyección económica de futuro. Y como líder hemos titulado hoy el tema a tratar de doctor, que también es abogado, doctor
Josu Gómez Barreiro, referente de liderazgo, innovación, talento y la creatividad en el ecosistema iberoamericano. Esto, aunque parece muy largo, quiere decir esencialmente que estamos con la encarnación, desde mi punto de vista, del concepto de innovación en este ámbito iberoamericano. Y para empezar, me atrevo a decirlo. Yo he leído recientemente, estimado Josu, que los próximos años estarán marcados por una innovación disruptiva, más profunda, estratégica y también deben ser responsable. En este entorno convulso, tanto de geopolítica como geoeconomía, ¿qué diferencias ves, y para entrar en materia, qué diferencias ves a esta nueva ola de innovación de las que estábamos acostumbrados anteriormente y que se produjeron sobre todo con la llegada del industrialismo del siglo XIX? ¿Qué diferencia esta ola de transformación de las que vimos en el siglo pasado y principios de este? Muchas gracias, Javier, por esta presentación. Gracias también a Radio Mercosur, a este podcast, creo que hace una labor importante. Bueno, yo no es que me considere muy líder, simplemente soy una persona que duerme poco y le gusta mucho viajar por el mundo, ¿no? Básicamente, además, creo que cuento más en mis errores que en mis aciertos, ¿no? Pasa que es verdad que los errores, y eso dice mucho de la metodología de los que tenemos un concepto emprendedor, nos ayudan en el aprendizaje permanente, ¿no? Y es bueno reconocerse en los errores y en los fracasos, que a veces son muchos. Y podría decir bastantes, ¿no? Decía eso Churchill, que el éxito era ir de fracaso a fracaso hasta el éxito final, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, antes que nada, yo creo que es muy oportuno lo que señalas, esa diferencia entre la innovación industrial y la innovación tecnológica de hoy. Pero sí es verdad para que nuestros oyentes que nos escuchan y que luego en directo posteriormente podrán oír ese magnífico espacio que habéis creado, tenemos que entender en el mundo en que vivimos, ¿no? Yo cuando siempre, además lo repito de manera constante en mis conferencias y en mis tertulias, ¿no? que me invitan, yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos como generación es en qué momento o qué está ocurriendo ahora mismo en el mundo, es decir, dónde estamos viviendo y qué está ocurriendo. En muchas ocasiones yo creo que vivimos de manera muy acelerada, muy rápida. Vimos eso que decía Bauman de la sociedad líquida, ¿no? Eso que es quiere el continuo cambio y movimiento. Eso lo ve uno en todo tipo, ¿no? La gente que está en una relación y no pelea por la misma y quiere cambiar de relación rápida. El que está en un lugar y no se esfuerza con la constancia por defender lo que quiere conseguir, ¿no? Todo se quiere en el instante, en el momento, ¿no? Y tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es algo tremendo, ¿no? Porque estamos viviendo en un mismo tiempo más de 5 revoluciones a la misma vez. O sea, tradicionalmente, en lo largo de la historia, eso de la historia cíclica que se repite, siempre se han visto revoluciones. Tú hacías referencia a la revolución industrial, cuando llega la máquina de vapor y otro tipo de elementos, ¿no? Y estos nuditas tiraban piedra a la máquina de vapor porque decían que iban a acabar con los puestos de trabajo. Y fue una gran revolución, la mecanización del trabajo del hombre, ¿no? Las fábricas, todas las cadenas de montaje, etcétera. Pero es que hoy vivimos 5. Y por mencionarlas, ¿no? Vivimos una revolución tremenda que es la revolución de la tecnología, ¿no? Y luego hablaremos de ella en el concepto de innovación, cómo la innovación se puede crear por una sola persona. No hace falta grandes fábricas para crear innovación, ¿no? En segundo lugar, el ámbito de la revolución del cambio climático y el calentamiento global. Y no por menos, cada año vemos y asistimos a cómo esto nos ha hecho ya convivir una realidad que ya no se puede cambiar. Justamente ahora en España, como tú bien sabes, Javier, hemos tenido quemadas más hectáreas de bosque que lo que tuvimos el año pasado, por dar un dato, ¿no? Y son miles de muertes las que se producen por el tema del cambio climático y el calentamiento global, pero eso también afecta en cuanto a las metodologías de producción, afecta en cuanto a cómo vivimos, cómo se construye, dónde vivimos, a las migraciones. Por lo tanto, hay una segunda revolución, una tercera revolución, la del envejecimiento, que tiene que ver con el impacto y con la biotecnología. Somos una generación que cada vez va a vivir más en un mundo que cada vez consume más rápido los recursos que tiene. Cuando uno empieza a contar el año a partir de enero, cada vez se acerca más el mes en que esquilmamos los recursos que el planeta produce en un año. Y es cierto que vamos a vivir más. Se habla de 100
30 años de media. Incluso hay gente que dice que aquí a poco tiempo vamos a superar al envejecimiento, entendido el envejecimiento como una enfermedad, y por lo tanto vamos a tener procesos de regeneración celular que puede hacer que el ser humano viva todavía más, ¿no? Incluso el concepto del transhumanismo, ¿no? La incorporación al ser humano de la tecnología de la máquina, que hoy permite que personas que antiguamente podían haberse quedado en silla de ruedas por tener una lesión en la vértebra más importante y puedan andar, o que estaban ciegos y pueden ver, o sistemas incluso de telequinesis, ¿no? Entre la máquina y el hombre, ¿no? Por lo tanto, esa es una tercera revolución, pero es que vimos dos más. Una cuarta revolución vinculada a la revolución del espacio, ¿no? La conquista del espacio, la economía del espacio, ¿no? Esto también va a significar algo importante. De aquí a poco tiempo, seguramente asistamos a generaciones que habrán nacido en la Luna o en Marte. Y veremos cómo, evidentemente, la revolución de nuestro sistema de transporte, de explotación de minerales, de nuevos minerales, nuevas aleaciones, polímeros, pues se va a vincular a esa gran revolución. Stephen Hawking decía esto de que el ser humano está condenado a conquistar las estrellas, ¿no? Yo creo que es así. Y luego una quinta, que podemos vincular incluso con una sexta, la quinta, la de la metropolización. En 2050, yo creo que antes, el 70% de la población del mundo va a vivir en grandes metrópolis, con todo lo que eso va a significar, la gestión de los recursos, la gestión de la movilidad, la gestión del transporte, de la contaminación. Se habla de las ciudades policéntricas, ¿no? Como modelo necesario, esto de que en 30 kilómetros o 40 tenemos que tener todos nuestros servicios. Y luego la otra gran revolución, que tú hacías referencia, Javier, que es la revolución de la geopolítica mundial, ¿no? Con una Europa envejecida, con poco papel en la política mundial, con un Estados Unidos que cada vez tiene menos papel predominante en el mundo, y otros nuevos agentes, players, que aparecen. Yo detendría ahí también para que pensemos que África va a ser un continente con gran liderazgo en los próximos años, en muchos niveles. Por tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, cuando hablamos de innovación, ¿dónde estamos? Estamos viviendo unas grandísimas revoluciones al mismo tiempo, con lo que es apasionante, porque genera grandes incertidumbres, pero grandes oportunidades. Hay que saber tener la brújula para poder orientarnos en esto. Y aquí volvemos a lo mismo, a lo que decía la película de Matrix, que todos muchos habremos visto, ¿no? ¿Qué pastilla quieres, la azul o la roja? ¿Cómo quieres interpretar la realidad? ¿Quieres mirar de frente a la realidad o la quieres mirar de espaldas a la realidad? Dependiendo cómo quieras, así van a ser las respuestas adecuadas a lo que quieras construir. Y cuando hablamos de innovación, hay una gran diferencia entre la innovación industrial del siglo XIX, principios del siglo XX, con la revolución de hoy. Si hiciéramos una comparativa del valor en bolsa de las empresas que entonces generaban innovación frente a las que la generan ahora, nos daríamos cuenta que entonces, antaño, eran empresas industriales, Ford, grandes fortunas como Rockefeller, sectores que, digamos, eran matrices, ¿no? Sectores industriales que, por cierto, creaban empleo y creaban una economía, digamos así, real, tangible, que tocabas una fábrica, dos fábricas, un puerto, una extracción petrolífera. Hoy, si miramos cuáles son las empresas mejor valoración en bolsa, veremos que son empresas de ámbito tecnológico. Incluso recientemente, Sam Altman, creador de OpenAI, compraba una empresa tecnológica por más de 1.000 millones, que era propiedad de una sola persona, que trabajaba con otro más, y que había conseguido vender su empresa por 1.000 millones. Eso significa que la tecnología, bien entendida, desde el ámbito cooperativo, porque el ser humano es importante en la toma de decisiones, pero el ámbito cooperativo, la innovación abierta, es decir, ya no se mira solo hacia adentro en las cadenas de innovación y de desarrollo de propuestas de valor como antiguamente se hacía, sino que se mira hacia afuera en formas de cooperar, de crecer más rápido, de ser más adaptativos, más flexibles, porque evidentemente los cambios son exponenciales por la tecnología. Lo que hablamos hoy, mañana a lo mejor ya está de modé. Hace unos años hablamos que los programadores eran la carrera que todo el mundo tenía que estudiar. Hoy sabemos que la inteligencia artificial va a sustituir casi a gran parte de los programadores y programadoras. Por lo tanto, digamos así que la innovación de hoy es más cooperativa, no tan interna, más externa, más adaptativa, más flexible, y se puede generar sin necesidad de grandes equipos ni de grandes masas humanas o industriales para generarla. A la vez, también tiene un riesgo, que puede ser más especulativa, puesto que evidentemente el valor realmente es un valor no tan tangible. Pero en definitiva yo creo que vivimos un tiempo de grandes oportunidades. Es el tiempo en el que cualquier ser humano, con las herramientas adecuadas, con un buen análisis de lo que está ocurriendo, de las necesidades que hay,
puede crear un producto y servicio innovador que pueda atender a muchas de estas necesidades que el mundo tiene con estas grandes revoluciones. Excelente capacidad de síntesis, Josu, y de capacidad y entusiasmo para proyectar realmente tus grandes aportaciones intelectuales y también emprendedoras. Y hay algo que me llamó la atención por poner un acento, que tú dices que dentro de poco, como bien sabes, por primera vez en la historia de la humanidad, hace unos cuantos años, más del 50% de la población mundial vive ya en ciudades. Se ha urbanizado, ha dejado el campo y tú señalas que probablemente en pocos años o décadas la metropolitización, el éxodo del campo a las grandes ciudades va a ser otra de las tendencias, de las megatendencias del porvenir. Yo había sido... Pueden reírse, concejal de una capital de provincias, Oviedo, durante 8 años, y me di cuenta, como tú has defendido con firmeza en las entrevistas que he repasado, que no solo el emprendimiento, y más con la digitalización y los nómadas digitales, va a pertenecer en exclusivas a estas grandes megalópolis, sino que el desarrollo de estos ecosistemas tecnológicos que tú hablas, y tal vez por calidad de vida también, se realizará en ciudades de tamaño medio. La muestra de ello es que tú haces eventos en dichos tipos de ciudades. Quisiera que me hablaras de este desarrollo territorial, de tu perspectiva tecnológica, y también que nos dijeras cómo se lograría que una ciudad intermedia, donde probablemente viva la gran parte de... Sobre todo, sabes que Iberoamérica o Latinoamérica es una de las zonas más urbanizadas del planeta, más que Asia, más que Estados Unidos, incluso más que en Europa. ¿Hasta qué punto esta nueva emergencia de las ciudades intermedias derivados de estas tecnologías que tú propones inteligentemente puede atraer también inversión internacional y retener el talento? ¿Y tú qué crees, que eres un analista de este ámbito de la administración local, que trasladarías a los gestores de estas ciudades de tipo medio de Iberoamérica? Bueno, en primer lugar, es cierto que se va a dar una metropolización, pero yo no creo que eso vaya a ser... Yo nunca viviría en una metrópolis ni de 10, ni de 5, ni de 20 millones. Yo sigo viviendo en un municipio de 10.000 habitantes, de una zona del Guadalquivir, Valle de Guadalquivir, y cada vez que viajo y voy más a grandes ciudades del mundo, desde Nueva York a muchas otras más, de América Latina también conozco bastante bien, he estado en muchos de esos países y trabajo activamente, más me gusta vivir en un pueblo de 10.000 habitantes, disfrutar de la gastronomía, disfrutar de la cercanía de la vecindad, de la seguridad, del bienestar, etc. Por lo tanto, y además creo que no es verdad que un espacio te limite hoy. O sea, no creo que te limite un espacio para conectar con el mundo. Yo me conecto con el mundo, estuve en enero en el Foro Económico Mundial de Davos y vuelvo a mi pueblo, no tengo ningún problema. Estaba en Nueva York, voy a cumbres internacionales y sigo viviendo en un pueblo. Tengo 2 hijas que se están criando en un pueblo con todo lo bueno que aporta un municipio y una ciudad media. Entre otras cosas porque la gestión de las grandes metrópolis va a generar conflictos de muchos tipos que habrá que atender, de salubridad, de movilidad, de contaminación, de muchas cuestiones. Yo creo que puede haber un movimiento pendular. Si bien en el 2050 el 70% de la población va a vivir ahí, creo que posteriormente tal vez haya una parte de la población que decida, y yo creo que ya hay una tendencia que se está dando, buscar otro tipo de soluciones vivenciales de vida y también habitacionales, es decir, dónde voy a desarrollarme. Recientemente estuve en San Joan del Río, por cierto, les recomiendo a todos los oyentes que lo puedan ver. Es una maravilla de municipio, pequeñito municipio, pocos habitantes, 200 y pico aldeas. Primer municipio startup Villax de Europa en España. Premio a la inclusión europea entre municipios de menos de 50.000 habitantes, compitiendo con otras ciudades, y que está desarrollando un proyecto de nomadismo digital a través de un proyecto de una startup que se llama Aldealista, interesantísimo, recuperando los pajares antiguos de esas aldeas para un modelo de suscríbete a tu pueblo. Y ahí te puedes encontrar directivos y directivas de compañías internacionales de Nueva York, de Londres, que están diciendo ir a Ourense
durante tiempo y están buscando ese espacio. La clave aquí es, en las zonas rurales y ciudades medias, es dotarlas de servicios adecuados para que la gente pueda estar. Y ahí creo que tiene que haber una inversión pública decidida, porque un país que funciona desde una apuesta únicamente a la metropolización y genera un despoblamiento en zonas rurales de ciudades medias, genera otra serie de conflictos. Uno de ellos es el medioambiental. Lo estamos viendo en España con los incendios que hay. Se abandona el campo, se abandona el entorno rural y eso genera un problema. Y en segundo lugar, no olvidemos que el sector primario, denostado durante mucho tiempo, cuando llegó la COVID nos dimos cuenta de lo importante que es el sector primario. Yo defiendo mucho la importancia del mismo y de la agrotecnología aplicada al sector primario. Además, también soy de los que pienso, y ahora te contesto sobre ciudades medias y municipios, que frente a la revolución tecnológica y con esa gran apuesta que las compañías y que la sociedad y el mundo hacen en la tecnología, y luego veremos, si queréis, las inversiones en biotecnología, en fintech, lo que está creciendo, soy de los que opino que de aquí a unos años, no sé cuántos, pero de aquí a unos años, el valor realmente de la economía humana lo va a tener el arte, lo va a tener la cultura, lo va a tener otros elementos que no pueden ser sustituidos por la inteligencia artificial ni por las máquinas. Y ahí va a haber un valor en sí mismo. Y por tanto nos podemos encontrar como aspectos que hoy se miran de reojo, de aquí a unos años pueden ser referencias. Porque tal vez en un mundo en el que todo esté robotizado, industrializado, conectado, interconectado, el ser humano va a tener que dedicar su tiempo a vocaciones que la máquina no puede darle. Y a lo mejor el arte, la economía naranja puede ser uno de ellos. Sobre ciudades medias y territorios, nosotros fundamos hace muy poquito tiempo una iniciativa que es la red de nómadas digitales dentro de la Asociación Internacional de Startups. Cada vez hay una tendencia mayor en el tema de nómada digital. Yo creo que efectivamente las ciudades medias y los municipios pequeños pueden ser elementos de atracción al talento y de retención del talento. Si hablamos de atracción, creo que es muy importante la seguridad de los servicios públicos y la seguridad que se dé, la movilidad, la calidad de vida, la calidad de estar. Y por otro lado, si hablamos de retener talento, también es muy importante, porque al final no es solución para los países del mal llamado primer mundo de capar de talento, el talento de América Latina, porque nosotros tengamos falta de talento, porque al final estaríamos, como decía mi abuelo, desvistiendo un santo para vestir otro santo. Yo creo que hay que buscar formas de cooperación para que el talento se quede y pueda pues trabajar a remoto en los temas tecnológicos, o ver la forma y la manera en la que podemos cooperar entre territorios. ¿Qué opino? Opino que realmente un emprendedor, una emprendedora puede encontrar mayores posibilidades de desarrollo por coste de vida, por calidad de vida, conectividad. Si hablamos de América Latina, si hablamos de Colombia, pues ahí tienes Manizales, que es una ciudad maravillosa, por ejemplo, ¿no? Que tiene una gran prosperidad. Conozco también Medellín, conozco otras. Entonces, hay sitios hermosos. Hace poco estuve en Ecuador, en Ambato, con la Universidad de Indoamérica, que está haciendo una apuesta muy decidida también por la innovación. Hay sitios y aspectos donde uno puede desarrollarse y puede desarrollarse bien. La clave es posicionamiento. La gente tiene que conocer los territorios, servicios, a la actividad para que el nómada digital emprendedor encuentre cómo desarrollarse. Y luego también es importante que cada ciudad y territorio medio determine sus elementos endógenos, su especialización, en qué quieren especializarse, en qué quieren atraer. A veces no hace falta atraer de todo, sino decir, oye, yo voy a especializarme en esto porque mi entorno así lo determina, que son las mejores posibilidades. Estimado Josu, has nombrado a Ecuador y a su vez has señalado el enorme valor del futuro del arte, de la cultura, y por eso vamos a empezar con nuestros corresponsales. Pues esto, tenemos a doñita Roma Moreira en Guayaquil, Ecuador, y que abraza la poesía, la cultura, la feminidad, el feminismo, el emprendimiento, y es nombrada embajadora de la palabra en Argentina, en Buenos Aires y Madrid. O sea, doñita Roma, está usted casi con un peso pesado de nuestra cultura y puede intervenir cuando vea usted menester. Bueno, un gusto. Acá son las 11:24 en Guayaquil, Ecuador. Para mí es un honor, señor Josu Gómez Barrutia. Bienvenido. Y una de mis preguntas, como defensora del valor de la palabra y la poesía, como puente entre culturas, estoy convencida de que la verdadera innovación necesita de una narrativa profundamente humana.
¿Cómo logramos que este nuevo ecosistema de startups y tecnología no pierda el alma y que la creatividad cultural y el talento humanista sean reconocidos como motores de desarrollo económico en Iberoamérica? Así que esta es mi pregunta, muchísimo gusto y bienvenido otra vez. Muchas gracias, Roma. Por cierto, estuve hace poquito en Guayaquil dando una charla en la Universidad Espíritu Santo de Ecuador. Allí, Qué bien. invitado por el señor Carlos Ortega, con el que tengo una gran amistad, y estaré en el mes de noviembre en Ecuador, en el encuentro Innovatec. Yo soy presidente del ranking Innovatec de Innovación Educativa y allí estaré también. ¿En Guayaquil? ¿En Guayaquil? Ok, bueno, me contacta para podernos encontrar. Un gusto y bienvenido. Así estaré del 9 al 13 de noviembre, estaré por allí. Yo creo que hay dos cuestiones que has dicho que son claves, ¿no? La ética y el humanismo, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene la necesidad de ser social y de estar conectado y encontrarse. Fíjate que nosotros cuando desarrollamos nuestra red, la red Business Market de foros de emprendimiento e innovación en ciudades medias y también la actividad de la Asociación Internacional de Startup, que ya son más de 17.000 miembros en 52 países de alcance. Cuando hablamos de miembros no hablamos de una persona sola, hablamos de personas, instituciones, entidades, otras redes, como parte de nuestra red como aliada a la Asociación de Startups de Brasil, que ya solo tiene más de 400 startups, o la red de parques industriales logísticos e innovadores de Argentina, que tiene más de 9.000 empresas, ¿no? Al final el contacto humano es fundamental, más allá de la tecnología, más allá de la distancia. El ser humano tiene que tocarse, reconocerse y tiene que haber ese sentimiento, y así entendemos nuestra actividad de fraternidad, ¿no? Yo creo que cuando uno construye en el ámbito empresarial, emprendedor, educativo, de negocios, antes que todo eso está lo más importante, que es el valor del humano, del contacto, de la palabra, de encontrarnos, de reflexionar, de compartir. Y yo creo que esa es nuestra gran diferencia con respecto tal vez a otras formas de entender cómo construir emprendimiento, ecosistemas de innovación. La clave es reconocernos como personas desde la humildad, desde la igualdad y desde el aprendizaje mutuo. Y en ese sentido entender que la ética entendida en el concepto máximo de la palabra, tiene que estar presente en nuestra vida. Y lo dice alguien que en muchas ocasiones es un gran incoherente y se equivoca con muchas personas, ¿eh? No, yo tengo también mis procesos. Yo creo que quien no reconozca que ha tenido sus bajadas a los infiernos y sus subidas a los cielos es que no es ser humano. Yo, mi parte, y lo he tenido durante un tiempo de mi vida, yo he cometido grandes errores también, y de esos errores, de ese reconocimiento y a veces de esa incoherencia, incluso faltándome a la ética propia, es donde uno aprende para construirse como mejor persona, ¿no? Dicho eso, la ética tiene que ser una brújula. Y hablando del humanismo, pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? No todo lo sustituye la máquina o la tecnología, la revolución tecnológica. La máquina o la inteligencia artificial es un acompañamiento a la acción del ser humano. Y la creatividad, el elemento máximo culmen que hoy podemos tener entre nosotros para el desarrollo de cualquier proceso. Cuando hablamos de creatividad, yo soy de los que creo que a los ingenieros y a los científicos hay que enseñarles pues, técnicas de arte, de creatividad, poesía, cultura, porque le estás dando herramientas que le van a servir en su proceso de innovación. Por tanto, yo creo, y soy un defensor, de que sin humanismo y sin ética no estaremos haciendo una buena revolución tecnológica o innovadora emprendedora. O sea, no estaremos construyendo un ecosistema, estaremos construyendo otro tipo de perfiles basados en el individualismo, en el ego, basado en la distancia, en la tecnificación sin valor humano y sin dar valor al propio ser humano. Muchas gracias. Nada, un placer. Pues en el tintero digital, sobre nuestro invitado Josu Gómez Barrutia, se me ha quedado, por ejemplo, que ha sido nombrado embajador de honor de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes de Startups Europa. Tiene también, de la Fundación Finnova, el Europa Awards y también por el futuro, The Future Society de Harvard Kennedy School hasta en el 2022. Y bueno, tu trayectoria, si te puedo, cuenta con la medalla al mérito de trabajo de la Asociación, medalla, repito, señores, al mérito del trabajo de la Asociación Europea de Economía y Competitividad. A su vez es premio de la Asociación Mundial de Mentoring, ¿no? La EMCC, y premio de liderazgo de la Asociación Española de Emprendedores y Pymes. Repito, premio de liderazgo de la Asociación Española de Emprendedores y Pymes. Pues bueno,
En el Instituto Choiseul, no sé cómo se pronunciará, pero puede ser que sea Choiseul, ¿no? Sí, correcto. Le sitúa entre los líderes económicos del futuro y has trabajado intensamente con la red iberoamericana de jóvenes líderes como Aquileo. En este momento que habíamos hablado de disrupción y de grandes incertidumbres, me atrevo antes de pasar a los siguientes corresponsales la palabra. En este momento de grandes desafíos o transformaciones, ¿cuáles son las cualidades, al menos 3, que crees que deben de ser irrenunciables casi para tener hoy en día verdadero liderazgo en innovación y transformación en Iberoamérica? Que seguro que mirando a tu espejo pueden comprender algunas de ellas, yo lo estoy viendo, pero si las señalas tú a nuestra audiencia te lo agradecería. Pues muchas gracias, Javier. Volviendo a tu reflexión, tuve el honor y tengo el honor de colaborar con la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes. Yo aquí quiero mandar un mensaje a 2 personas que fueron las que lo constituyeron y las crearon. Una es Johanna de Armas, que fue su presidenta, una mujer cubana, abogada, hoy liderando procesos interesantísimos como Conecta Iberoamérica. Tuvo el honor de invitarme a ser embajador y representar a esa red, que es una red que aglutina a todos los líderes jóvenes iberoamericanos que han participado a través de la Fundación Carolina y becados para poder conectarse. Y luego Luis Miguel Jaramillo, un colombiano maravilloso, hoy al frente del Centro de Innovación del Cubo de Río Negro, que lidera esa iniciativa también y que tan buen papel hacen, ¿no? Es el reconocimiento a ellos, que son quienes lo hacen. Yo soy un humilde embajador, tuve la suerte y tengo la suerte de haber compartido con ellos y seguir compartiendo, ¿no? Así que, bueno, aquí un saludo. Sobre la otra parte, sobre tema del liderazgo, bueno, yo no es que me considere, yo te agradezco mucho tu cariño, yo tampoco es que me considere tan líder, yo lo único que me considero es un soñador al final, ¿no? Un soñador que también tiene mucha constancia en lo que hace, ¿no? Y hablando de eso, yo creo que, no sé si de liderazgo, pero sí las habilidades tal vez que uno tiene que tener o que yo veo en grandes hombres y mujeres, y por ejemplo, Carlos Ortega de Ecuador, que para mí es un líder impresionante. Yo creo que, en primer lugar, la humildad, ¿no? Creo que la humildad es un elemento importantísimo. Es decir, ser humilde para reconocerse en los errores, en las limitaciones y tener la capacidad de esa humildad, rodearse de las personas adecuadas y escuchar a quien quiere sumar contigo, incluso con mayor capacidad que tú, para hacer equipo. En segundo lugar, la capacidad de poner todo en duda y tener curiosidad, es decir, nada de lo que esté escrito es para siempre, ni hay paradigmas que no puedan ser cambiados. Es decir, poner siempre en duda todo y preguntarse por qué no. ¿Por qué no? ¿Y por qué no puede ser algo diferente a como es, no? Porque eso también va a llevar a que podamos construir otro relato. Y en tercer lugar, yo pondría la constancia y la seguridad, la capacidad de creer en uno mismo, ¿no? Y en una misma. No permitirse que ningún ladrón de sueños te diga que estás loco por querer perseguir una idea, por querer construir un proyecto. Yo creo que esa es la clave y evidentemente cuando digo eso no quiere decir que no tengas que pivotar o reajustar tu estrategia cuando algo no te funciona, sino que tengas la valentía de seguir buscando y dando respuesta a lo que tu corazón te marca. Porque en muchas ocasiones yo creo, Javier, querido Javier, que vivimos en un mundo que nos ha hecho convertirnos en sordos a las preguntas de nuestro corazón. Muchas ocasiones cuando escuchamos dentro de nosotros mismos la respuesta a nuestras preguntas, nos negamos a escuchar lo que nuestro corazón dice, porque tenemos miedo a la incertidumbre, al cambio, a salir de nuestra zona de confort, y no nos permitimos dar los pasos adecuados. Yo creo que lo más triste que podemos tener en nuestra vida es llegar a los últimos años, sean los que sean, y preguntarnos qué hubiera pasado si. Creo que un líder, una persona que quiere cambiar, nunca tiene que quedarse con la pregunta de qué hubiera pasado si. Aunque cuando tomes una decisión, pienses en ese momento que la decisión te ha llevado a un fracaso o a un error. Porque eso que te ha ocurrido, eso que ha pasado, tenía que pasar para convertirte en la persona que vas a ser. Y es necesario. Quisiera que, antes de que
esta pregunta pueda o no hacerlo algún corresponsal, pero nos hablarás de la red de Business Market, por un lado, porque esto es lo señero de ti, querido Josu, es lo que a mí me parece realmente propio de un líder, ¿no? Las grandes conexiones que puedes hacer entre esto de las ciudades, la innovación, el talento, los jóvenes, pero tienes dos que quiero que repasemos un poco. Uno sobre la red de Business Market, para que nuestra audiencia y nuestros escuchantes lo comprendan, y su página web, etcétera, y otro es estos congresos internacionales que señalas sobre startups. Por ejemplo, me acuerdo del de tu zona de Sevilla. Repito a nuestra audiencia, naciste en Eibar, te criaste en Rioja y bueno, te enraizaste en Sevilla desde los 11 años, pero digo, estas otras dos versiones o perspectivas tuyas, los congresos internacionales de startups y el Red Business Market, ¿no? que compaginas estos ambos ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy viendo que en la Asociación Internacional de Startups impactó en las que llevas 17.000 líderes, ¿no? Y 40 países. ¿Qué puedes decirnos de todo esto con 100 speakers y 100 firmas de estas dos otras, llamémosle, perspectivas o de tu personalidad? Mira, yo creo que hay una explicación, yo creo, y aquí creo que había alguien de psicología por la sala o alguien que está vinculado a la psicología. Yo creo que la red Business Market responde a una etapa de mis 7 años, previo a mis 7 años o mis 6 años, y ahora lo explicaré, ¿no? Y luego corresponde también a una vocación de socializar el acceso a la oportunidad y a la esperanza. Y lo explico. Yo vengo de una familia humilde, trabajadora. No vengo de una familia empresaria, no vengo de una familia con grandes patrimonios. Me crié y estudié en una institución pública. Con apenas, pues muy joven, pues, suspendía todas las asignaturas, hasta religión. Tuve la suerte de que tuve una gran profesora, Rosel Peñarroja se llamaba, no sé si todavía vivirá, han pasado años, profesora de psicología y filosofía, que me dio Pero la lo de confianza. suspender mucho es propio de los talentudos y de los hombres Bueno, muy curiosos. la Claro, la cuestión es que, educación al uso te quedaba corta, con perdón. Tengo entendido, ¿eh? bueno, la cuestión es que ahí es verdad que cogí esa profesora, me cogió la confianza de mis padres y acabé el bachillerato con notables y sobresalientes, ¿no? Venía de haber suspendido todo y luego acabé. Luego empecé en Derecho, con la idea del derecho como el poner la justicia a disposición de quien no tiene el acceso a la justicia. Y yo entendía y hacía una reflexión que era así, dos reflexiones. La primera era, si hay gente con talento y capacidad en el mundo que quiere cambiar la realidad, ¿por qué no tiene la oportunidad de presentar sus sueños a alguien que le pueda apoyar? Y en segundo lugar, ¿por qué la gente tiene que pagar para lograr el contacto de alguien que le ayude? Y si no tiene esas capacidades, ¿por qué no nazca en una familia rica, una familia de empresarios y empresarias? ¿Por qué no hay nadie que les pueda servir, al menos para que presenten y tengan la oportunidad? Y en esa reflexión es, ¿por qué cuando uno ve todos los procesos de liderazgo, todo se habla con inglés? ¿Por qué no se habla con el acento castellano o español? Cuando Iberoamérica representa más de 700 millones de hispanohablantes. Cuando si nos juntáramos en toda Iberoamérica, nuestro Producto Interior Bruto sería superior al de Estados Unidos, al de Europa y competiría con el de China. Si cuando uniéramos Iberoamérica tendríamos mayores recursos en el ámbito mineral o en el ámbito tecnológico o industrial o agroalimentario del mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no planteamos incluso esa trilateralidad, decía yo entonces, entre África con las señas de identidad compartidas en la historia con Iberoamérica? Si me permites, estimado Josu, lo que señalas para mí es muy importante. Es, digamos, la esencia del programa y del podcast Enlace Iberoamericano. Y con respecto a lo que dices de África, creo que nuestra audiencia en Iberoamérica debe de saber también, como tú lo sabes, no solo del gigante Brasil y el mundo lusófono, sino que en África, Angola, Mozambique y Costa Verde, etcétera, son de base iberoamericana, incluso en Samoa, en Asia y Macao. Quisiera que hablaras de esa iniciativa tuya también de incorporar a esta asociación en el Congreso también al mundo, llamémosle africano, que
que también conoces, porque me parece clave en ese concepto iberoamericano, de alguna manera, de la iberofonía, incorporar también a estos países lusófonos que están Totalmente, integrándose, ¿verdad? Y perdóname que totalmente. hago un especial acento y luego sigues con lo que estabas Totalmente, hablando. no, te agradezco, Javier, y llevas razón, ¿no? En ese sentido, yo decía, pues de esa reflexión, y ahora comentaré lo de África, porque la red de Startup Africana forma parte y otras iniciativas, yo me planteé, pues, oye, creemos una red fraternal de cooperación con carácter iberoamericano, pero abierta al mundo, que permita que cualquier emprendedor o emprendedora, desde cualquier foco, el educativo, el industrial, el de una pyme que quiera innovar, pueda conectarse con las redes de inversión, puedan conectarse con ámbitos educativos y construir un cambio y construir ecosistemas. Y empecemos por ciudades medias y por territorios rurales donde normalmente no se tiene el acceso a eso. Y hagámoslo de manera gratuita, abierta, transparente, con acceso para que cualquiera pueda tener esas conexiones. Y así nació la red Business Market. Yo hablaba el otro día y me reía mucho con los 5 o 6 fundadores que empezaron. Pues uno es Roberto Tousa, hoy es una referencia con Startup ST, está conectado con India, con Asia, ha desarrollado aceleradoras, incubadoras que son de referencia. Hablaba con Paloma Mas, hoy al frente de Emprender 21 de la Caixa. Hablaba con mucha gente y decíamos, éramos 5 cuando empezamos, hoy somos miles, ¿no? Hoy la capacidad de inversión de la red, sumatoria de todos los tickets de inversión, de esos inversores, fondos de inversión, todos esos centros, supera los 1.000 millones de dólares de capacidad. Y realmente hoy en día en esta red nos hemos constituido en un verdadero lobby de cambio. ¿Y cómo nos hemos ido estructurando? Pues todo ha ido respondiendo a unas necesidades, ¿no? Cuando creamos la red empezábamos con ese foro y decíamos, oye, está bien, estamos creciendo, pero necesitamos acelerar la identificación de los hispanohablantes del mundo, porque seguramente hay muchos que no conocemos. Así que decidimos crear desde la red Business Market un ranking, que se llamó Ranking Top 100 Líderes Innovadores, que puede ver la audiencia, donde hacíamos algo tan interesante como, oiga, hagamos una convocatoria abierta para que se identifiquen o que se nominen a líderes, hombres y mujeres que estén cambiando la realidad en diferentes focos, la investigación, la educación, el emprendimiento, la inversión. Y eso fue extraordinario, ¿no? Ya son más de 2.000 los líderes que han pasado por ahí y que forman parte de nuestro lobby, y nos dimos cuenta de cosas como, por ejemplo, que la directora de inteligencia artificial de Google a nivel mundial es una sevillana que se llama Pilar Manchón, que, por ejemplo, la responsable de uno de los vehículos de inversión más importantes nórdicos de Noruega se llama Ángela Restrepo, que es colombiana. Nos dimos cuenta que la aceleradora de Shanghai, Shiji, está impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid y por un referente que es Claudio Feijóo, ahora Pablo Rabadán al frente. Nos dimos cuenta que hay una universidad en India, Watson, en el departamento de Kerala, el departamento de innovación, que está liderada por un español, Manuel Rincón, que en el ecosistema de Helsinki había estado al frente un chileno, Alfonso Gutiérrez, que el vicepresidente de Desarrollo y Negocio de Oracle, que por cierto, hago paréntesis, uno de los creadores de la idea de la Asociación Internacional de Startups, fue uno de los que propusimos los dos juntamente crear esto con otra gente, él fue uno de ellos, es un ecuatoriano, Francisco Avedabro, del Chimborazo, del departamento de Guaranda, aquí que hay una compañera ecuatoriana, y es el vicepresidente de Desarrollo y Negocio de Latinoamérica, de Oracle, que desarrolló el ecosistema de innovación en México, en Guadalajara, en México, que hoy es una referencia. Y así fueron sumándose más y más y más. Alejandra Mustakis en Chile, una gran mujer que ha puesto en marcha aceleradoras de impacto social. Julián Ugarte de Social Lab, una red de impacto social de miles de personas. Y fuimos identificando. Y diciendo eso dijimos, oiga, desde la red Business Market tenemos este ranking. ¿Por qué no? Estimado Josu, que te interrumpa, pero nuestra audiencia, estoy convencido, que quisiera que dijeras la web de la red Business Market o, en fin, señalaras cómo poder acceder de alguna manera, entre paréntesis, porque luego se nos queda en el tintero digital, como ves, don Roberto desde México nos está aplaudiendo digitalmente y yo lo sé que tú tienes una gran capacidad de síntesis y una memoria prodigiosa, pero sin duda noto desde que estoy en este mundo de la comunicación, soy colega tuyo, soy abogado también, Bueno, y pensé cosas similares a las que tú estás diciendo cuando elegí esa carrera. Por lo tanto, me identifico muchísimo contigo en casi todos los aspectos, incluido este enorme reto de la singularidad que puede venir a medio plazo, y entonces te rogaría, porque creo que necesitamos esas ayudas de inversión, o por lo menos que sepan que pueden atender o ser atendidos, si así lo merece el proyecto, en la red Business Market, y yo me referiría sobre todo al mundo
iberoamericano. ¿Podrías decírnoslo dónde Sí, sí, pueden sí. entrar o dónde pueden acceder? La primera es redbusinessmarket.org y de la Asociación Internacional de Startup es Asociación Internacional de Startup.org. Y en LinkedIn tienes Asociación Internacional de Startups, ahí puedes también contactar con nosotros, no hay ningún tipo de problema. Nosotros tenemos una responsable en Colombia, nuestra responsable de comunicación, Natalia Flores, tenemos gente en diferentes lugares del mundo. Por tanto, si de cualquier país alguien nos está escuchando, le haremos la referencia a nuestro embajador o embajadora en ese territorio, ¿no? En definitiva, que comentaba Javier que teníamos el ranking Top 100 Líderes Innovadores, el ranking Innovatec, que se dedica a analizar, estudiar y visibilizar a las universidades que apuestan por el impacto social, por la sostenibilidad, por la empleabilidad y por el emprendimiento. Creamos un ranking educativo que se basaba en indicadores de impacto social, no indicadores de cuántos premios Nobel tienes en la universidad, que es una visión de otros rankings más anglosajones, que están bien, pero es otra visión diferente a la iberoamericana. Nosotros medimos a las universidades por el impacto social, por la apuesta, por la sostenibilidad, por la igualdad, por el emprendimiento, etcétera. Luego creamos la iniciativa que fue la Asociación Internacional de Startups para dar un paraguas a todo nuestro ecosistema y ahí forman parte pues miles, cientos de miembros. Desarrollamos diferentes congresos en el mundo, actualmente con el Internacional de Startups en Europa, en Sevilla, el iberoamericano en Medellín, el indoamericano se va a hacer este año en Ecuador, 26, 27, 28, y el africano que se hace en Melilla. Y aparte tenemos eventos de la asociación en Miami Innovation Summit, y estamos trabajando activamente para desarrollar el nuevo en Marruecos y en China, Shanghai. Esos son los que estamos. Luego tenemos los foros Business Market, son foros más pequeños, más de inversores, emprendedores y emprendedoras, son gratuitos. Tenemos en diferentes lugares. Pues en España tenemos en Cáceres Business Market, tenemos Andorra Business Market, tenemos por todo, más de 26 sedes, ¿no? Y ahí directamente puede la gente conectar. Y luego nuestros miembros, que son miembros, organizan sus propios eventos. Por ejemplo, Ron Oliver de Parquetec México, un referente, pues él organiza el Tulum Innovation Fest, un evento de innovación tecnológica muy interesante. Entonces, luego cada uno de ellos van, por tanto, hay un dinamismo permanente de fraternidad y de ecosistema del que surgen muchas sinergias. Y además lo bueno es que como es gratuito, abierto y a nadie se le pide nada, eso significa que cuando un emprendedor, emprendedora o empresario llega, logra que un inversor o inversora lo apoye, ya sea económicamente o ya sea mentorizándole o ya sea con una labor comercial, nadie por parte ni yo mismo ni de la Red Business Market de la asociación va a pedir nada a cambio. Y eso permite un crecimiento orgánico, dinámico y activo. Así que mientras que tú y yo hablamos aquí, Javier, habrá alguien de la red y de la asociación que está haciendo algo en algún lugar del mundo. Eso es seguro. Como aquello de no se ponía el sol. Ahora precisamente has mentado al inicio de esta disertación y de capacidad de síntesis Colombia y también has hablado de psicología. Por lo tanto, sugiero que desde la sucursal del cielo, Cali, la capital de la salsa, como siempre nuestra psicóloga particular, digo del Grupo Mercosur, Elizabeth Rondón podría hacernos alguna proposición, pregunta o sugerencia. Doña Elizabeth, doñita Claro que Elizabeth. sí, claro que sí, estimado director, acá estoy. Josu, qué lujo de programa nos estás brindando el día de hoy. Te doy la más cordial bienvenida. Es un verdadero honor tener en nuestro programa a un líder que ha dedicado su trayectoria a impulsar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico sostenible a nivel internacional. Gracias por estar acá. Le pregunto, desde la psicología sabemos que el camino del emprendedor está lleno de incertidumbre, alta exigencia y una enorme carga emocional. Hablamos mucho de métrica y financiación, pero muy poco del factor humano. ¿Cómo se construye un liderazgo psicológicamente saludable en los startups de hoy? ¿Y qué papel juega la resiliencia emocional en el éxito de nuestros jóvenes talentos iberoamericanos? Y otra cosita, eres muy joven o te ves muy joven, además de simpático. Y yo quisiera aprovechar también para preguntarte, desde tu experticia empresarial, ¿cuáles son los errores más frecuentes que observas en quienes están comenzando? Muchas gracias. Bendiciones.
Muchas gracias, Elizabeth. Cali, que sin lugar a dudas, la capital de la salsa y de gente maravillosa, como es todo Colombia y América Latina. A ver, joven me veré, pero te puedo decir que soy del 70 y pico, o sea, del 78, o sea, que quiero decir que ya estoy más cerca de los 50 que otra cosa, pero bueno, intento conservarme lo mejor posible dentro de lo que cabe. Pero dicho eso, fíjate que has dado con un asunto de especial interés y motivación. Yo tengo un gran amigo, se llama Ismael Teijón, que les recomiendo que puedan seguir. Fue fundador de Demion Startup, una de las mayores redes de aceleradoras, luego de Cupido Capital. Y él ahora mismo está centrado en hablar de esto, del tema mental, el tema psicológico de los emprendedores y emprendedoras. Y yo creo que en general en el mundo necesitamos muchos psicólogos y psicólogas, y a veces no abrazamos la importancia que tiene cuidar nuestra mente. Solo nos fijamos en el cuerpo y no en la mente, y la mente se descuida, ¿no? Hoy en día es muy común, en general, o sea, el tema de la presión social, el tema de incertidumbre, el tema de la situación financiera, económica. Emprender no es un camino de rosas, en absoluto. Emprender es difícil, duro, cuesta mucho sacrificio, momentos difíciles de presión, hay que tener capacidad para aguantar la presión, esa resiliencia. Por tanto, no es un camino de rosas hasta el unicornio final, ni mucho menos. Es un proceso complejo y es un proceso en el que cada vez más porcentajes de depresiones, de diferentes situaciones adversas en el ámbito de la enfermedad mental, que está afectando a muchos emprendedores y emprendedoras. Por tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener un acompañamiento psicológico en nuestro proceso de emprendimiento. Es necesario, porque vamos a necesitarlo en algún momento. Todos, incluido yo mismo. O sea, todos hemos necesitado de un proceso de atención psicológica, porque vivimos un mundo que es un mundo yo creo un mundo en el que nos exigen de manera muy permanente determinadas presencias, postulados, imágenes que tenemos que mantener, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante. No se habla mucho, pero cada vez más en etapas tempranas de los jóvenes la situación de suicidios, de depresiones son mayores, y en el emprendimiento también. En el emprendimiento, el burnout, que todo el mundo conocemos del ámbito laboral, afecta a muchos emprendedores y emprendedoras, y muchas veces es el culpable de que grandes proyectos no avancen porque no tienen un buen acompañamiento psicológico. En cuanto a la resiliencia, yo creo que tenemos que partir de la base de 3 cuestiones. Nos vamos a equivocar, vamos a fracasar, vamos a errar, nos vamos a equivocar con las personas, no vamos a estar a la altura de lo que las personas piensan de nosotros. En esa equivocación vamos a veces a causar un daño en personas indirecta o directamente, y tenemos que aprender de todo ello. Eso se va a dar, porque al final esto es como que va esquiando por la nieve dejando una marca. La vamos a dejar para bien y para mal. Intentemos que sea más para bien que para mal, pero nos vamos a equivocar. Y ese es el proceso. Entonces, partiendo de eso, vamos a quitarnos presión. Segundo lugar, tener los acompañamientos y los equipos adecuados. Uno solo no puede hacer todo. Tiene que tener y saber delegar. Yo mismo me cuesta mucho delegar. O sea, yo hablo de mí. Me cuesta muchísimo. Y además es un error común que cometo. Y hablo en primera persona. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que confiamos tanto en nosotros y desconfiamos tanto en el resto, equivocadamente, que queremos hacerlo todo de nosotros a nuestra forma, aunque nos estemos equivocando continuamente. Y eso son creencias, y tú bien sabes, como psicóloga, que hasta los 7 años tenemos en nuestro ADN mental, por decirlo así, metidos en la imprenta que tenemos en la cabeza, y tenemos que descodificar muchas conductas que tenemos aprendidas desde edades muy tempranas. Esa descodificación, a veces, aunque nos demos cuenta del error, si no se hace un acompañamiento psicológico, es imposible que lo hagamos. Por mucho nos demos cuenta de nuestro propio error, porque es un proceso de descodificación. Entonces, es necesario que nos demos cuenta que necesitamos eso para no volver a equivocarnos. No es una cuestión ya de no querer cambiar, es que necesitamos tener ese acompañamiento. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, yo creo que tenemos que disfrutar los procesos. El camino del emprendedor no es el objetivo, es el camino, es el proceso, es la vivencia, es lo que nos encontramos, lo que experimentamos, quien conocemos, de quien aprendemos. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Es como el poema que hablaba del problema de la Odisea, ¿no?
que luego fue versionado por una gran amiga, en paz descanse, que la Bea Alegría, poeta nicaragüense, gran amiga, que le dio otro sentido más igualitario al poema. Pero bueno, dicho eso, yo creo que hay que disfrutar el camino. Has mentado la dificultad de delegar. Has señalado que tú eras casi un hombre orquesta. Me recordó a nuestro director, que quiere dominar y domina la tecnología, los servidores, la programación, los agentes de inteligencia y, sobre todo, los contenidos. Y además me escucha a mí. Entonces, con este portuñol tan singular, repito, ojalá yo pudiera hablar también portugués como él habla español, nuestro Gilson Dantas Carmini. Gilson, me imagino que querrá señalar algo a un hombre como y un invitado protagonista como Josu Gómez Barrutia, ¿no es así, director Gilson? Claro que sí, mi querido Javier, ¿no? Primeramente, gostaríamos de mandar un saludo grande, ¿no? Para nuestros escuchantes que siempre están acompañando la Radio Mercosur y parabenizar ahí al doctor Josu Gómez por esa importante palestra en el día de hoy, ¿no? Principalmente para nosotros que estamos luchando para poder sobresalir dentro de lo que es el mundo moderno, ¿no? Que hoy hay una concurrencia terrible y realmente concordo con él en casi 100%, ¿no? Pero yo pienso que los programadores, mi querido José, nunca van a terminar porque por más creatividad que el ser humano tenga y no tenga el conocimiento de expresar a la máquina, va a tener siempre aquele meio código que la inteligencia artificial no va a hacer. Entonces es importante y nos ayuda muchísimo, ¿no? Bueno, la pregunta que yo quiero hacer para él, primeramente mandar un abrazo acá desde Brasil, de la región trinacional, Foz do Iguazú, la capital, ¿no? Del turismo y de las cataratas. A menudo nosotros percibimos que Brasil como un gigante, ¿no? Y con una dinámica propia dentro de la América Latina, viene buscando promover las startups, ¿no? Desde su posición en la Asociación Internacional de Startups, ¿cuáles son los puentes reales que debemos construir para el ecosistema inovador brasileño, para que ele se integre definitivamente con Hispanoamérica, con el hispanoamericano, ¿no? Ya que nosotros somos iberoamericanos y juntos lideremos el mercado global. Tú ves que actualmente ha estado acá el presidente de Corea del Sur y una de las principales inversiones que se está haciendo en el sector de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su visión de eso? Y hoy, justamente hoy salió en el diario Prensa Mercosur un fundo, ¿no? De un sub-30, un empresario sub-30 que está haciendo un fondo de 10 millones para levar startup a Silicon Valley. ¿Cuál sería su opinión de todo eso? Y desde ya, yo agradezco tu participación. Sea muy bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. Y sí, es cierto que, por matizar, básicamente el concepto que decía lleva razón. No es que los programas desaparecen, se tienen que adaptar a lo que realmente estudiaban. Ahora tiene que ser otro tipo de acompañamiento, no la programación pura y dura, ¿no? La tarea es repetitiva, no es la que, sino otro tipo de acciones. Ahí coordino contigo, confirmo contigo esa cuestión. En cuanto a Brasil, hablar de Brasil es el ecosistema startup más importante de Latinoamérica en volumen, en facturación. Tenéis más de 22.000 empresas emergentes. Se organiza el SAP Summit Brasil en Porto Alegre. Actualmente la presidenta de ALAS, de la Asociación Latinoamericana de Startups, es brasileña. Tengo el honor de conocerla a través de la presentación que me hizo de la misma la CEO de Talent Hub, Laura Suárez Galeano, en el Congreso de Medellín, que fuera vicepresidenta en su día de la Asociación Internacional de Startups. Y hablar de Brasil es hablar de, pues, básicamente del lugar donde más unicornios han aglutinado, más de 22 que yo conozca. Tenéis tres
tres ámbitos como es Sao Paulo, como es Río de Janeiro, Florianópolis, que son verdaderos motores de innovación en tecnología. Yo creo que, en Brasil, yo creo que hay dos cuestiones que yo creo que son importantes. Una es que Brasil salga más fuera. Brasil tiene una visión de, bueno, por su población, junto con México, las poblaciones más grandes de América Latina y las más grandes del mundo, diríamos, tiene esa visión de casi, digamos así, a veces de autarquía del emprendimiento y la innovación. Y me explico. Aunque el 70% de vuestras empresas se internacionalizan, cara a la permeabilidad del talento brasileño hacia afuera en la región, a veces no se ve tanto. Sale menos el brasileño y brasileña porque realmente no le hace falta tanto. Porque tiene su propio ecosistema tan potente, tan interesante, que a veces no se conoce tanto como pueden ser otro tipo de emprendedores, startups e inversores que salgan. Yo conozco vehículos de inversión que son maravillosos, como Vox Capital, por ejemplo, de Sao Paulo, que es uno de los fondos de impacto social más importantes de la región, y es de Sao Paulo, ¿no? Estaba al frente hasta hace muy poquito tiempo Virginia Sugiyama, que ahora mismo está en el Banco Interamericano de Desarrollo, Tarsila Sugiyama, está en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces yo creo, primero, creo que Brasil tiene que salir más fuera. Más fuera me refiero más a la región latinoamericana, más a conocernos como tal, reconocernos y complementarnos en la cooperación, ¿no? También es verdad que en la historia de Brasil tiene la particularidad, como tú bien sabes, Wilson, que es el único lugar en el que la corona portuguesa, allá entiendo, trasladó la sede de la corona y se fue a Brasil, ¿no? Desde Portugal. O sea, que eso también ha determinado esa visión de Brasil respecto al mundo, ¿no? Que le rodea. Y en tercer lugar, yo creo que Brasil, aparte de que es el motor económico de la región, tiene que buscar también el vehículo de conexión con, y lo hablaba antes Javier, con otros lusoparlantes, ¿no? Y ahí el tema de África, que retomo lo dejé anteriormente, que es importante. En África actualmente existen muchas de las antiguas colonias portuguesas que tienen muchas señas de identidad muy parecidas a las de Brasil y hay unos vehículos de conexión brutales y de gran oportunidad, ¿no? Durante mucho tiempo África ha sido observada e intervenida desde la tutela más francófona o más anglófona y creo que España, Iberoamérica, y cuando hablo de Iberoamérica, España y Portugal tienen un papel que hacer ahí. Y voy a dar un dato. En Nigeria tiene 220 millones de personas, de las cuales son 2 millones de estudiantes universitarios. Imaginaros un dato. La población más joven del mundo es la que hay en África. Actualmente Google está invirtiendo en Kenia, en Somalia, en otros lugares. Tenemos que tener una visión en África importante y tenemos señas de identidad. Hablamos de Angola, de Mozambique y hablando de España tenemos Guinea, tenemos otros lugares, incluso la propia Marruecos, que también quiere esa conexión con España muy cercana y me quedo ahí con la iniciativa del gran Nabil Baraka, con el Lili Forum Marruecos, que es un espacio de cooperación entre España y Marruecos. Hay gente que está buscando el alejamiento entre Marruecos y España, porque en la geopolítica hay gente que le interesa, sobre todo de allende los mares. Yo creo que tenemos más en común que el alejamiento, porque tenemos una seña de identidad. No por menos yo estoy en Andalucía, que durante 800 años pues tuvo un papel muy importante en el mundo árabe, ¿no? Por lo tanto, al final en nuestras palabras, en nuestros vocablos, en nuestra cultura, en nuestra comida, nos identificamos con mucho de la cultura árabe, que no tiene nada que ver con el radicalismo que algunos han visto. La cultura árabe es una cultura maravillosa y no tenemos que confundir los radicalismos con lo bonito que tiene el encuentro de culturas, ¿no? Dicho eso, yo creo que Brasil tiene que hacer de motor para esas tres cuestiones. Primero, que se conozca más hacia afuera en su región, en la región iberoamericana, que haya mayor movilidad de ese talento, de esos emprendedores, de esos inversores hacia afuera, no tanta autarquía a veces de quedarse hacia adentro, porque realmente es verdad que a Brasil no le hace falta, porque sois un tejido económico brutal en sí mismo, pero sí necesitamos esa cooperación en la región en que nos intercalemos y nos conozcamos, nos toquemos, nos aliemos. Segundo, la visión hacia afuera, que yo creo que es importante, hacia África, hacia España y Portugal, de manera más definida en los temas de emprendimiento e innovación. Y en tercer lugar, yo creo que también, lo que hablamos anteriormente, ¿no? Ver también cómo impulsamos que las redes de inversión tan importantes de Brasil intervengan con su inversión en otros tejidos productivos e innovadores que se dan en regiones muy interesantes de toda Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, Medellín como tejido o ecosistema emprendedor e innovador ha crecido muchísimo. Cali también tiene un proceso también de innovación interesante con el Cali Capital Summit y algunos otros tipos de eventos. O, por ejemplo, Ecuador, que va muy poquito a poco también, aunque es el 1% representa del tejido de ecosistemas de startup, va creciendo poco a poco, ¿no? Por lo tanto, yo creo que por ahí. Brasil es un líder en el territorio
y yo creo que tiene que hacer, creo que debería hacer esas 3 líneas para lo que tú comentas, Wilson. Ya vamos en la recta final, querido Josu, tienes que disculparme, todavía nos quedan un par de corresponsales, y entonces señalas con buen criterio que desde esta Españita plural y diversa, hablo Españita con respecto a los tamaños de los gigantes que estás hablando, Brasil, México, etcétera, que en breve intervendrá nuestro amigo y entrañable corresponsal en Veracruz. Pero ahora, como bien sabes, hace un par de meses se ha ratificado el acuerdo Unión Europea-Mercosur. También la Unión Europea ha firmado acuerdos de modernización comercial con México, con estos dos colosos, y quisiera también que comprendiéramos que el alcance que supone en todos estos campos que estás señalando de que Europa, el mercado europeo en general, y con los pilares esenciales de Portugal y España, está volviendo a reconsiderar con estas riqueza de materias, de gente joven, de talento de Latinoamérica, está volviendo la vista y sus intereses no tanto hacia Rusia y la zona asiática, sino hacia Latinoamérica. Quisiera, por lo tanto, que María José Rodríguez Carvajal, que es nuestra experta en Derecho de la Unión Europea y que ha estado varios años, más de un decenio en Bruselas, pudiera poder intervenir para preguntarte o interesarte por algo que tú, desde esa magnífica visión internacional que tienes, puede hablar. Doñita María José Carvajal, ¿puede decir algo de la Unión Europea, nuestro invitado protagonista, Josu? Cómo no, Javier, gracias. Lo primero, un saludo muy cordial y una enhorabuena, felicitación al invitado. Da gusto escuchar toda esa visión, las experiencias que contempla, porque yo estaba pensando, mi mundo es el mundo de lo público, de la administración, y por eso precisamente es un gusto poder sentir o ver cómo siente una persona que ha trabajado desde, bueno, con emprendedores y desde esa perspectiva del emprendimiento, ¿no? Que creo que es admirable. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es su opinión sobre las políticas públicas de la Unión Europea que intentan facilitar la existencia y el crecimiento de las startups? Y bueno, no siempre lo consiguen, quizá todos sabemos, lo hemos oído muchas veces, que existen barreras. El mismo Mario Draghi en su famoso informe lo pone de relieve, ¿no? Barreras regulatorias, barreras de mercado. No conseguimos en la Unión Europea tener un verdadero mercado interior. Es muy difícil crecer al nivel, por ejemplo, de Estados Unidos cuando tenemos todas estas trabas. También la fiscalidad, cada país su fiscalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, la Unión Europea hace muchos esfuerzos por facilitar o apoyar a sus startups, por lo menos sobre el papel. Mi pregunta es esa, entonces, ¿hasta qué punto cree Josu que es útil lo que la Unión Europea está haciendo? Y unido a esto, si realmente, como mencionó anteriormente, si cree que el futuro, por su propio peso, va a hacer que España y Portugal se inclinen más hacia el mercado de Latinoamérica y todos los demás socios relacionados con la iberofonía, digamos, ¿no? Como mencionaba Javier antes. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias, María José. Bueno, en primer lugar, yo creo que la Unión Europea da un paso muy importante, que es la armonización en el ámbito legislativo para el tema de startup. Básicamente, para que nos entiendan las audiencias, es que si yo quiero crear una startup en Europa, una vez que la cree en España, puede estar armonizado en el ámbito legal para que esa startup pueda desarrollar su actividad en otros países de la Unión Europea de manera activa, de manera fácil. Hasta ahora era complicado. La Unión Europea ha entendido esa necesidad porque cuando yo quiero crear una startup, tengo que tener esa posibilidad de desarrollarme fuera de ahí, ¿no? Hasta ahora es verdad que uno de los grandes problemas eran esas cargas tributarias, administrativas que tú bien has señalado, que afectaban a las startups. Pero es verdad que yo creo que esa modificación legislativa en el marco de la Unión Europea va a permitir esa situación.
En segundo lugar, una apuesta muy importante que ha hecho Europa por las scale-ups, es decir, startups que ya están facturando en el mercado un nivel importante y que pueden transformar la economía. Y esto es importante. Ha habido una apuesta por la atracción y por apoyar ese modelo de startup que está traccionando la economía. Creo que también es importante y creo que eso hay que tenerlo en consideración. Y en tercer lugar, es verdad que en Europa hay ejemplos de flexibilización en cuanto a la movilidad del emprendimiento de talento. Empezó Estonia con la visa emprendedora que ahí se desarrolló, con el ecosistema estonio, y posteriormente los países han ido adaptando ese modelo, España también, con la visa de nómada digital, y creo que ahí estamos desarrollando. Creo que Europa sí está haciendo una apuesta y ha entendido la importancia del talento digital, de la innovación, máxime en algunos motores o en algunos pilares económicos fundamentales, desde los semiconductores hasta la tecnología de datos y hacia la ciberseguridad, que creo que ahí Europa ha decidido y ha puesto grandes cantidades de dinero público orientadas a apoyar ese talento, no por menos. España ha recibido de los fondos Next grandes cantidades de dinero, igual que ha recibido Portugal, Italia y otros más, y uno de los focos ha sido el apoyo al emprendimiento, a las startups y a la reindustrialización cuando tenemos con la digitalización, y la ciberseguridad ha sido uno de ellos, ¿no? Por tanto, yo creo que Europa es verdad que es complejo, porque al final somos muchos y muy diferentes, pero yo creo que Europa sigue, frente a quien dice que Europa regula mucho cuando muchos desregulan, yo creo que menos mal que Europa regula, porque la tecnología también tiene que estar regulada en muchos ámbitos, ¿eh? Hay que también buscar el punto de equilibrio entre la flexibilidad pero en la regularización. No puede estar todo desregulado, como si esto fuera el lejano oeste, ¿no? Porque entonces sería complicado. Máxime, cuando las tecnologías hacen que puedas ver un vídeo de Messi diciendo cosas y te crees que es Messi, y que igual que es Messi puede ser un presidente de un país, igual puede ser otras cuestiones, por lo tanto, mucho ojo, porque la tecnología puede ser el mayor elemento de destrucción de las democracias que podamos tener, porque ya no se sabe lo que es verdad de lo que no es verdad. Y ahí hay que tener cuidado con eso, porque estamos jugando con cosas mayores, ¿eh? Entonces, dicho eso, yo creo que Europa poco a poco está entendiendo esta circunstancia, pues son 3 ejemplos prácticos, pero también es verdad, y ahí lo vimos con el acuerdo de Mercosur, aunque Alemania apoyó el acuerdo de Mercosur junto con España, Francia con una posición completamente directa, y por supuesto los países de Europa del Este, como Hungría y muchos otros más, pues dijeron que no querían, ¿no? Yo siempre digo que tengo más en común con un argentino, con un ecuatoriano, con un brasileño, con un chileno, con alguien de Latinoamérica, que lo puedo tener con alguien de Finlandia, realmente, por mucho que me encante Finlandia y me gusta mucho Finlandia, pero me siento más cercano. Entonces, yo creo que de alguna forma España, Portugal, ha entendido eso, y de ahí esa basculación que se hace hacia América Latina, más allá de los marcos de cooperación Unión Europea, América Latina, que son importantes, sino con yo creo que España está, y de hecho ha sido uno de los grandes defensores del acuerdo con Mercosur, entendiendo esa alianza productiva y necesaria. Y evidentemente, yo soy de los que me encantaría ver un modelo de construcción iberoamericana parecido a lo que es la Unión Europea, pero con los países iberoamericanos. A mí eso me encantaría. Yo sé que hay limitaciones en el ámbito legislativo, hay grandes limitaciones en otros campos, pero yo creo que eso me encantaría verlo, más allá de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanas, ¿no? Creo que Europa por sí es muy pequeña en un mundo muy grande, y que Europa debe de entender, y yo creo que las mejores alianzas que ahora mismo tiene encima del tablero son, por un lado, América Latina y por otro lado, África. Creo que ahí tiene por cercanía y por territorios y por fronteras y por historia mucho en común. ¿Qué decir de Portugal? Cuando dio la vuelta a África y creó colonias por toda África, ¿no? Que decía antes Javier. ¿Qué decir de España con la vinculación histórica con respecto a América Latina, ¿no? Y yo creo que Europa tiene que aprovechar esas sinergias necesarias para buscar esos aliados. ¿Por qué en un mundo en el que la geopolítica gira en torno al Pacífico o al Indo-Pacífico, no por menos ya India supera en población a China y la va a superar como potencia económica con otros nuevos players que aparecen por allá? Y por otro lado tenemos a Estados Unidos, que con mucho cariño que puedo tener yo a los ciudadanos norteamericanos, no lo tengo en absoluto a la administración actual de Estados Unidos, como no puede ser de otra forma, y además creo que lo que estamos asistiendo es a una caída del imperio norteamericano. Y los imperios no caen en un año, ni en 2, ni en 3. Roma cayó en 200 o 300, van cayendo poco a poco. Y cuando hablo caer me refiero al liderazgo exclusivo monopolizado en el mundo.
Ya no existe eso. Los nuevos BRICS, y ahí está Brasil como ejemplo de BRIC, ¿no? Están apareciendo en el mercado, en el sitio, en el mercado económico, productivo, social, poblacional, y Europa tiene que buscar su voz en el mundo y sus aliados estratégicos, ¿no? Y tampoco es que a mí me gusten mucho los aliados chinos, es decir, yo no tengo mucho, es decir, yo sé que China ha sido un aliado estratégico para Europa en muchas cosas, pero yo tampoco me siento identificado por el modelo chino. Me siento más identificado por el modelo iberoafricano, ¿no? Que yo considero que es un modelo que podemos encontrar muchas sinergias, ¿no? Lo que pasa que, María José, respecto al peso, hay muchos intereses, no por lo menos si tenemos que buscar la leyenda negra de España en el Nuevo Mundo, el llamado Nuevo Mundo, pues gran parte de los escritores de esa leyenda negra eran muchos ingleses que escribieron esa leyenda negra hablando de nosotros, ¿no? Que eso sería bueno que alguien lo revisara históricamente, que por supuesto España, pues en ese momento hizo cosas que no eran adecuadas, pero yo siempre digo algo importante, cuando voy a América Latina, yo todavía tengo la suerte de visitarlos en Vera Yávida, en la zona del Chocó, y siguen estando allí, sigo la suerte de poder ver todavía esas culturas presentes, cosa que no me encuentro cuando voy a Estados Unidos, ni a muchos otros lugares, o a Australia. Gracias por tus reivindicaciones iberoamericanistas. Creo que hay que empezar a comprender que también, como tú señalas, no solo el mundo europeo, sino con 27 lenguas, ¿no? Y muchos dialectos, sino incluso el mundo hispano, no se comprende el mundo, yo digo que hablo español, ¿no? Español. Bueno, pues creo que estoy haciendo un esfuerzo por al menos defenderme en portuñol, en portugués, porque no se puede entender Sudamérica, ¿verdad, querido Josu, sin Brasil? Y por lo tanto no se puede entender Latinoamérica sin el mundo de la lusofonía. Y creo que tú, como te has nacido en Eibar, te has criado en Rioja y has tenido la adolescencia en Sevilla, estáis cerca también de esa parte de, que nuestra audiencia lo sepa, de relativamente del sur de Portugal. Y sé de las interacciones. Creo que también señalas que en África hay un enorme potencial con el mundo de lusofonía, las lenguas portuguesas. Quisiera que este último mensaje, porque vamos a cerrar ya, que nos estás cediendo más tiempo de lo acordado, y me congratulo, nos dijeras que esta unidad iberoamericana y europea que tú también defiendes, les dieras el ánimo y la necesaria comprensión para que desde este liderazgo, innovación, talento y creatividad, este ecosistema siga las pautas claras que tú nos señalas, que hicieras, como tú sabes, un esfuerzo de condensación, de síntesis, y nos animaras a seguir progresando adecuadamente en esta integración, sin dejar atrás a los menos posibles, por no decir a nadie. ¿Qué te parece que nos des ese ánimo, querido Josu? Bueno, pues muchas gracias, Javier. Es un verdadero honor haber participado en este programa. Gracias por el tiempo. Y yo creo que las claves las has dado tú, ¿no? Yo creo que cuando uno decide construir, como estáis construyendo vosotros y vosotras, un sueño... Dame un segundo. ¿Me escuchas bien, Javier? Sí, perdóname, hemos aprovechado ahora para que contestas a ese ánimo de la integración, pero don Roberto Ceballos, que acaba de incorporarse y que yo creí que estaba fuera de, al igual que algún argentino, ¿me oyes, Josu? Quisiera que don Roberto, está usted por ahí, ¿verdad? Don Roberto. Don Roberto. Así es, Javier. Aquí estoy, Javier. Excelente, excelente, querido Roberto. Pues mientras nuestro invitado puede solventar, como esto en directo, algún asuntillo, ¿qué te parece, Roberto, si tú tomas la palabra nada más que nuestro invitado pueda, tal vez se le fue la comunicación, pueda entrar de nuevo? Querido Josu, mientras esta interrupción parece que es cuántica, parece que pudo incorporarse Roberto Ceballos desde ese gigante que tú señalabas junto a Brasil hispano, y luego nos das ánimo a toda la iberofonía. Don Roberto, desde el ombligo del mundo, desde donde hacen su nido las olas del mar, ¿puede
decirnos algo desde esta hispanidad mexicana? Claro que sí, con el gusto de saludar a toda la audiencia en todo el continente y en todos los países que hoy nos escuchan para Prensa Mercosur. Un privilegio, un honor, como lo dicen nuestras hermanas corresponsales, tener al maestro Joshua Gómez Urrutia. Hoy, desde la boca del río, de la Villa Rica, de la verdadera cruz, desde ayer con una luna brillante, esa luna de plata, estamos siendo bendecidos. En este momento acabo de terminar de escuchar la magistral interpretación de Joshua. Aprendí los 3 consejos. Humildad, el de humildad que cuesta mucho trabajo. El segundo consejo, curiosidad. Tengo mucha curiosidad y muchas preguntas, Joshua. Y el tercero, constancia. Tengo muchas ganas de continuar. Coincido en el tema de la unión. Me recuerdo mucho que este país, México, sobre todo Veracruz, el puerto más importante con Europa, 506 años, con la aduana más antigua, surtiendo y proveyendo a toda esa Europa de todas las materias primas y llevando de ida y vuelta también hasta Manila, sedas, materias primas, oro, plata, religión, todo. Hoy coincido también con mi director Javier y con Gilson allá en Brasil. Es necesario recordar que somos más los que hablamos español y que nos une esa herencia genética y cultural que no se puede deshacer hoy. Esa historia negra la crearon los vencedores en el tiempo. La visión de los vencidos quizás es la nuestra, los que fuimos vencidos y a los que nos desunieron en su oportunidad, esos que sí vinieron a invadirnos porque no traían nada. Los que están en el norte de este país sí son invasores, no tienen cultura, como bien lo señalaste. La cultura es nuestra. Hoy somos una amalgama. Hemos creado una nueva cultura, una nueva familia, y hoy creemos en ese sueño. Prensa Mercosur ha sido y es pivote de esa unión. Enlace iberoamericano lo es también. Enlace sudamericano es cada vez más fuerte. Y bueno, aquí en México tenemos muchas preguntas. El tiempo se nos acaba. Casi nos respondiste a todas. Un fuerte abrazo y estamos pendientes de la llegada de tus conferencias, Joshua. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Javier, por la reflexión, por la aportación y bueno, poco decir ni añadir a lo que tú has dicho, ¿no? A veces sí es verdad que la historia, hay gente que la historia nos quiere separar cuando somos pueblos hermanos que debemos de unirnos y cooperar y por tanto, pues comparto tu visión. Yo espero te voy a dar un dato importante, ¿no? México es un país que tengo en el corazón porque parte de mi familia es mexicana. Tuve 2 emigraciones del País Vasco, la primera emigración en la posguerra y una emigración posterior, y tengo ahí pues parte de los primos de mi madre, tíos, las 2 hermanas de mi abuelo se fueron allí, se casaron con gente de México y por lo tanto yo tengo una vinculación con México en el corazón y lo visito y me siento como en casa. Y además, por dar 2 datos, México fue el primer país que en la historia de España nos abrió los brazos en nuestra cruenta guerra entre hermanos en España para abrazarnos y acogernos. Por tanto, pues, mi propia familia tuvo que transitar allí. Sobre lo que dices y lo que opinas, nada que decir. Considero que hoy vivimos un tiempo de oportunidades, un tiempo de conexiones en las que tenemos que transitar, en las que tenemos que cooperar para lograr afrontar los retos y desafíos que tenemos por delante como sociedad. Y eso de que sigas curioso, de esa humildad, no tengo dudas por tus palabras, que eres un gran hombre y será un placer conocerte cuando vaya por México. Una última pregunta aprovechando que tengo a este gran maestro delante de mí y es un privilegio. ¿Qué tenemos que hacer hoy los jóvenes o qué tienen hoy que hacer los jóvenes o estas plataformas como Startup que tú representas como líder? Los líderes tienen que acercarse a las regiones, a los ayuntamientos, o los gobernantes tienen que ir a buscar esas plataformas. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Dónde se hace, como se dicen hoy los chavos, match? ¿Cómo se hace esa vinculación? ¿Cómo se crea?
Bueno, yo creo que la clave es una clave en dos sentidos. En primer lugar, yo creo que la administración tiene la obligación de acercarse y dar espacios y vehículos para que el talento aflore. Y por otro lado, tiene que haber un tema de atrevimiento. Yo creo que lo joven o no joven tiene que dar el paso. O sea, al final, muchas veces, más vale decir lo siento que pedir permiso, que decían en mi tierra. Por tanto, hay que atreverse a buscar la respuesta. Yo, gran parte de los miembros de la red, yo no los conocía. Yo decidí impulsar con el atrevimiento el deseo de conectar con gente. Y puedo poner un ejemplo práctico sobre mi propia persona. Y me vas a permitir, Javier, 30 segundos, nada más. Hace algunos años, el que fue vicepresidente del gobierno norteamericano, Al Gore, puso en marcha un proyecto que se llamó The Project Climatic, ¿no? Sacaba un documental que se llamó La Verdad Incómoda, donde hablaba del cambio climático y el calentamiento global. Y él pedía 200 personas para ser ponentes de su proyecto aquí en España, y yo dije, oye, pues porque yo no voy a ser una de ellas, ¿no? Yo era un chico joven, pues de familia obrera, sin recursos, sin nada, y escribí una carta de motivación y me aceptaron a una de sus ponencias. Cuando acabó la ponencia, yo me acerqué al que era subsecretario de Estado norteamericano en Estados Unidos, un español, a Juan Verde, un referente, y me acerqué a él y le dije, oye, yo creo que podemos hacer grandes cosas en común. Y me dijo, bueno, vente a Washington. Yo no tenía dinero. Cogí una tarjeta Citibank de revolving, que estuve pagándola luego no sé cuántos años de mi vida, y me fui a Washington, ¿no? Y eso me llevó a tener una conexión importante. Y como decía Frost, ese gran escritor norteamericano, a veces coger el camino más inhóspito es lo mejor que puede ocurrir. Y yo siempre hablo de un concepto. Yo que tengo 7 tatuajes y todo tiene una explicación. Yo tengo 2 en particular. Uno es el Maktuk, todo está escrito que estemos aquí hablando y es por algo, y otro es el kairos, ¿no? Que es el tiempo que los griegos dicen, y yo lo repito en muchas de mis conferencias, que hay un momento en el que decides tomar una decisión y cambia todo lo que ocurre después. Cuando alguien decide emprender el paso desde la irreverencia, desde la disrupción, desde el atrevimiento, desde la poca vergüenza que hay que hacer cuando uno se va por sus sueños, es cuando hay un tiempo kairos y se puede cambiar todo. Porque el no ya lo tienes. Creo que tienes una visión global excelente y señalar a don Roberto también que acogemos al mundo iberoamericano en el imperio estadounidense. Mi reconocimiento en muchos sentidos y la dificultad de su gestión a Marco Rubio, un Astur cubano también de orígenes muy humildes. Obviamente el exilio cubano salía, como se suele decir vulgarmente, con una mano adelante y otra detrás, porque no permitían salir con patrimonio. Y creo que también dentro de Estados Unidos deberemos comprender, querido Roberto, que ahí hay 2 almas, sobre todo el alma hispano-mexicana, donde hay millones de personas, y ni te cuento en segunda generación, y en nombres, y de toda la toponimia. Creo que eso es otra gran, iba a decir batalla, pero me parece que es mejor decirlo, gran enlace que debemos de hacer entre todos. Tender esos puentes con las comunidades, con la minoría mayoritaria que es el mundo hispano, y que hoy tenemos un señor que no solo fue como Kissinger, secretario de Estado, sino que además dirige el Consejo de Seguridad de Estados Unidos. Solo hubo 2 personas que hayan hecho eso, Kissinger y él, y que tiene gran proyección. Por lo tanto, creo también que debemos de recuperar todos los puentes y todos los enlaces que tuvimos. Creo que hay gente interesada en desunir, y como muy bien señala nuestro querido Josu Gómez Barrutia, nos señala que hay que tener conceptos de integración y de inclusión, y me parece que incluso así podríamos arreglar más a nuestros hermanos en América Latina que han emigrado a Estados Unidos, y sobre todo el potencial del español. Resumo, querido Josu, ya que Roberto ha tenido la amabilidad de intervenir, ¿podrías despedir con ese ánimo este programa, y donde desde el Grupo Mercosur tienes tu casa y en el enlace iberoamericano siempre estaremos de tu lado para lo que señales, y también en la radio? Creo que eres como una persona reveladora para mí. Aunque creas que no, eres más joven que yo,
mucho. Y quiero decirte que has sido un mentor para mí ya. ¿Podría señalar ese ánimo a nuestra audiencia y a nuestros posibles seguidores del podcast? Porque esto permanecerá desde cualquier dispositivo, en cualquier tiempo, y esto es una semilla que creo debemos de cuidar para tener esa cosecha que tus iniciativas merecen. Repito, coméntanos, exprime con esa capacidad de síntesis y memoria que tienes lo que creas que debe de proyectarnos hacia el porvenir, estimado Josu. Bueno, muchas gracias, Javier. Pues mi reconocimiento también a tu persona, a tu equipo, lo decía anteriormente. Yo creo que cuando las personas deciden no estar inmóviles y estar en movimiento para ofrecer un cambio, construir puentes, acueductos, vías de comunicación, para que los seres humanos se conecten esos almas con un objetivo y un deseo, es para felicitarnos y por lo tanto creo que el papel que hacéis responde a esa necesidad y a esa virtud. Decía anteriormente que yo tengo dos términos en mi piel tatuada, uno es el Maktub, todo está escrito, y yo creo que todo está escrito. Para las personas creyentes, que lo somos, pues será por cuestión divina de que disponga que los caminos de Dios son inescrutables y nos marca cómo nos conectamos. Para quien no lo sea, pues que responderá que el universo hace que de manera cuántica nos conectemos. Y para quien sea de un conocimiento más de la francmasonería, será respuesta del gran arquitecto del universo. Pero sea lo que fuere, la cuestión es que estamos aquí por un motivo, nos conectamos y nos reconocemos por el mismo y formamos parte de un proyecto que a veces no somos conscientes o no entendemos cómo impactamos o cómo podemos impactar en lo que puede ocurrir después de una conexión. A veces somos incapaces de entender lo que está ocurriendo hasta que no estamos en el futuro y miramos atrás y vemos cómo los pasos que hemos dado nos han llevado a esto. Y yo creo que hoy hay un movimiento, hay un espíritu latiendo con fuerza en Iberoamérica que está llevándonos a conectarnos. Y lo está haciendo mucha gente en muchos lugares. Como decía el gran Eduardo Galeano, mucha gente en muchos lugares cambian las cosas, ¿no? Haciendo pequeñas cositas, uno va cambiando. Creo que este concepto de la Unión Iberoamericana o Indo-Iberoamericana no es patrimonio mío en absoluto, es un patrimonio compartido por mucha gente como vosotros, como vosotras, pues como más que me puedo encontrar, que están pensando en lo mismo. Y esto quiere decir que está presentándose un cambio, tal vez sean las circunstancias del tiempo, de lo que estamos viviendo, de los cambios en el mundo, pero yo creo que vamos a vivir un tiempo en el que el acento hispano, en el que el español, el carácter iberoamericano, el portugués y el español, el portuñol, como dicen mis amigos de Portugal, del Algarve, tiene mucho que decir en este mundo que tenemos. Creo que podemos presentar una propuesta de valor, de conexión, de tolerancia, de cultura, de social, diferente. Mira, me voy a quedar con algo que a mí me parece... Yo tengo una gran envidia a América Latina. Tengo una gran envidia a América Latina, tengo que reconocer. Yo como español tengo una gran envidia a los hombres y mujeres y en concepto a las mujeres en particular de América Latina. Yo creo que hay que quitarse la idea cuando uno va, que durante mucho tiempo se le dijo a América Latina que lo bueno estaba afuera, en Estados Unidos, en Europa, afuera, y no es así. La innovación, el talento, la capacidad está en los hombres y mujeres de América Latina. Si hablo de mujeres, mira, el otro día me saltaba un reel en Instagram de una chica, se llama Andrea Rico, se dedica a vender tintos en las calles de Medellín, 20 años. Decidió poner su proyecto en marcha y crear su marca de café. Y con constancia, con lluvia, con viento, tomando las calles, yendo a cada sitio, hoy es una emprendedora de raza. Cuando yo transito por América Latina encuentro jóvenes de 20, 21, 18, 19, 23, mujeres que quieren cambiar su mundo. Y eso dice mucho de algo para mí muy importante, que es que el futuro se va a escribir por esas personas. Y eso se está viviendo en América Latina. Y por tanto, Portugal y España tenemos que estar de la mano de quienes tienen esos sueños y sus manos en las capacidades. Por tanto, yo creo que el cambio se está dando. Que estemos aquí no es casualidad. Tiene que ver con, dice el padre Harold de la Uniminuto de Dios, que son las diosidencias, ¿no? Sea lo que fuere, está escrito
y creo que forma parte de un relato que nos supera a nosotros mismos, ¿no? A veces, muchas ocasiones, Javier, tú fíjate que uno encuentra en su vida personas, algunas vienen y se van y te dejan un mensaje, otras permanecen durante toda la vida. Otras te enseñan desde el dolor a veces y otras desde el ejemplo, pero todas contribuyen a la construcción de un relato que es superior a uno mismo, a uno mismo. Y por lo tanto, yo creo que estamos viviendo ese relato hoy en el mundo iberoamericano. No sé muy bien hacia dónde va esto, dónde va a acabar esto, pero puedo percibir que tiene que ver con el papel que los hombres y mujeres de habla hispana y en portugués van a dar en este parte de este siglo XXI que queda. Hoy solo uno tiene que asistir y ver cómo cada vez ocupan más espacio. Y tú has dado un dato. Estados Unidos, Marco Rubio, posible candidato a la presidencia. No nos olvidemos, en Estados Unidos. Un Estados Unidos en el que la población hispanohablante es ya la gran minoría, que ya es casi mayoría en muchos lugares, que está transformando ese modelo. Hoy en España cada vez es más normal ver la mezcla entre personas de América Latina y de España. Y eso está generando un concepto nuevo, que es que los hijos e hijas de ese mestizaje van a tener dos almas, dos corazones, el del país de acogida y el del país de origen. Y eso nos va a dar una visión de conexión fraternal mayor que antes habíamos visto. Y eso es algo que lo vemos en el deporte, es algo que vemos en la cultura, es algo que vemos en el cine, algo que vemos en la música, en la política, en el arte, en todo. Y esa es la nueva generación que va a liderar este mundo. Un mundo que va a ser mestizo, en el que el español va a tener un papel importante y en el que creo que esas hombres y mujeres soñadoras de 20, 19, 21 años, a los que yo tengo tanta envidia sana, porque ya quise tenerlos yo en mi país, que están construyendo con pasión su futuro, nacen en Latinoamérica. Para mí hay una certeza luminosa que lo que tú señalas de diosidencia, o sea, de coincidencia y de Dios o la conciencia o lo cuántico que nos ha permitido conocernos es algo que será inolvidable y siempre, como ocurre con la fórmula de cuántica del amor, dos partículas una vez que chocan siempre vibrarán con el recuerdo. Si eso lo hacen las partículas subatómicas, me imagino que nosotros que habitamos un poco en la consciencia podríamos continuarlo. Un grandísimo honor desde este enlace iberoamericano haberte tenido aquí en esta patria común que es Iberoamérica y que debe de mirar, porque tú encarnas ese espíritu del talento y del porvenir para mí. Sinceramente, espero que fuera así para nuestra audiencia. Hoy diseñas la sensibilidad de nuestro futuro, gente como tú. No podemos permitirnos el lujo de esperar pasivos al mañana. Tú nos lideras, entre otros a mí, para que construyamos eso que se llama porvenir en común. Sinceramente, me parece, no quisiera ser cursi, pero esta puerta y esta llamada al emprendimiento también viene para todo el mundo porque es una llamada a las mentes inquietas, las que como tú son humildes, por eso son curiosas y dudan, pero también son constantes porque dentro de la duda saben que la prosperidad común, esta que tú señalas, que hay colectivos que la aunan, entre otros el anglosajón con la Commonwealth, pues este desarrollo común de inclusión y de integridad debe de unir y debemos de comprender los valores democráticos de Estado de Derecho, tú eres abogado, pero también unirnos a las tecnologías y tú lo señalas, a los territorios y a la sostenibilidad. Esta visión compleja que tú nos enseñas, yo apuesto por ella, porque todas las integraciones son caleidoscópicas, si no, no habría diversidad en la unidad. Por lo tanto, considérame un humilde admirador y con dignidad sigue impulsando nuestro entorno. Y gracias a todos nuestros corresponsales también
y a nuestra audiencia por estar al otro lado del podcast y de Prensa y Radio Mercosur. Seguimos tendiendo puentes, escuchando a voluntades como la de Josu y construyendo el futuro. Até logo, mi asienti. Hasta pronto, mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra. Se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.